Dios me lo bendiga, hermanos. Una vez más, agradezco a Dios que por medio de estas redes y de estos elementos de tecnología podamos llegar hasta su casa, podamos alcanzar parte de sus espacios para que estudiemos este tema que lo hemos titulado Analizando los tiempos, observando los tiempos. En el capítulo 2 de Daniel 7 y 8, ya como lo hemos estudiado a través de la palabra, lo hemos leído, y hago una acotación. Quiero que el Señor provoque en nosotros el estudio de este libro que el Señor nos dio para conocer los tiempos en los cuales nos movemos y las cosas que acontecieron. Una de las circunstancias adversas de hoy es que casi nos enseña geografía universal. Y es interesante que usted pueda conseguir un libro de geografía universal y a la vez también estudiar el libro de los Macabeos. Macabeos es un libro histórico. No está en el canon, pero es un libro histórico, real, hechos que acontecieron en pleno escenario de la vida pública de Israel. Bueno, al estudiar el capítulo 2, 7 y 8, encontramos que en el capítulo 2 vemos una imagen en el verso 32, que es el sueño que tuvo el rey y que luego Dios se lo mostró a Daniel, y la característica de la imagen. Vemos allí que dice que la imagen tenía cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslo de bronce, piernas de hierro y pies, parte de hierro y parte de barro. Esa imagen, dice allí las escrituras, que simbolizaban los 4 imperios que iban a gobernar el mundo. Pero en el capítulo 7, Daniel tiene otra visión, ¿verdad? Y en esa visión se amplía, es como una ampliación de la profecía. Se deja ver lo que no se ve en el capítulo 2. Y dice aquí en el capítulo 7 que Daniel, ¿verdad?, ve precisamente en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo un sueño y visiones, y estaba en su lecho cuando escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y dice él: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, o el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una a la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Esta primera bestia simbolizaba al imperio babilónico, la cabeza de oro que él ve en el capítulo 2. Yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia, ¿verdad?, que él ve, un león que tenía alas del águila, tenía al final corazón de hombre. Podemos ver la conversión allí de Nabucodonosor, ¿verdad? Al final Nabucodonosor, en el capítulo 4, él da un testimonio
de su conversión al Dios de Daniel. Después que Nabucodonosor pudo entender que Daniel era un hombre ungido de Dios, y después que él colocó allá a los amigos de Daniel en el horno de fuego y que vio un cuarto allí en el horno, él tiene una conversión. Por eso dice aquí, y le fue dado corazón de hombre. Aquí otra bestia, en el verso 5, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Ese es el imperio que sucedió al babilónico, el imperio medo-persa. ¿Por qué dice que estaba más levantado de un lado que del otro? Porque finalmente son los persas los que se imponen, ¿verdad? En ese imperio es donde, o en el imperio persa, es donde Dios ejecuta la profecía del capítulo 44, finales del 44 de Isaías y comenzando el 45, acerca de Ciro. Y tal como el Señor lo habló más de 160 años antes que aconteciera, a través del profeta Isaías, así sucedió, así aconteció. Por eso es importante ver la historia, las cosas que han pasado. Después de esta otra bestia, se levanta otra bestia más. Dice que era semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también 4 cabezas y le fue dado dominio. Este es el imperio griego, el imperio de Grecia. Y luego él ve otra bestia más, espantosa, terrible, dice en el 7, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras que quedaban, las hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En el capítulo 8 comenzamos. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí una visión, después de la que había visto antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, en la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión cuando junto al río Ulai, estando allí junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, el más alto creció más, dice acá. Te está hablando justamente del reinado medo-persa, que es allí donde él tiene esta visión. Y él estaba despierto, no estaba dormido. Por eso se habla de que él estaba allí junto al río Ulai, ¿verdad? Parece ser que Daniel fue trasladado a esta provincia por el Espíritu. No era que él físicamente estaba allá, sino que fue como trasladado en la visión. En el verso 4 dice: y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. O sea, ponía al oeste, hería al norte y hería al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este carnero es el carnero que toma posesión de lo que es Babilonia. No había nadie en que le pudiese hacer frente.
Este reinado duró 200 años. Fíjate el tiempo que duró el imperio persa. Se ensanchó, se engrandeció, se hizo fuerte, tomó todo lo que fue del imperio babilónico y se engrandecía, dice la palabra. El verso 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Nota de que el macho cabrío, una de las características de él es que venía del oeste, ¿no? Y sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, porque recuerda que el imperio griego es el que ve Daniel, el leopardo con alas de ave. O sea que fue muy veloz, fue muy rápido. La conquista de Alejandro el Grande, él llegó a los 20 años y a los 33 años había conquistado todo. Todo lo había conquistado. No había nada que no quedara que no fuese conquistado. Así fue de rápido su conquista, la velocidad con la que amplió su reinado de poder. Y dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y vi cuando llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó por lo tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Se engrandeció, dice aquí el macho cabrío. Se dice que la conquista de Alejandro el Grande fue tan veloz, tan rápida. Era un estratega militar, era un hombre con mucha sabiduría para la guerra. En una ocasión se dice que llevó a los persas a la parte de la costa, por un camino estrecho, en una de sus batallas, y allí prácticamente fue una, como dicen por ahí en el decir, fue una pelea como de tigre suelto con burro amarrado. Era un hombre muy listo para hacer la guerra. Por eso conquistó todo en un periodo de 11, 12 años tal vez. Y dice que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, cuando estaba en la cúspide de su reino, de su conquista, este hombre joven muere. Muere, y tremendo porque no muere en una batalla. Dice la historia que muere por sus excesos, por sus abusos en la bebida, en los placeres de la vida. Pierde la vida, no en una guerra, en una batalla, sino la pierde porque no pudo controlarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios que como ciudad derribada y sin muros, es el hombre que no puede gobernar su espíritu. O sea, la importancia de gobernar el espíritu. Que haya sobriedad en tu vida, que haya cordura, que haya entendimiento. Dice la palabra en Proverbio 2, yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia en los consejos. Donde no hay cordura, donde no hay sobriedad, donde no hay dominio propio, que es una virtud que hay que conquistar, que es una virtud que hay que atraer
principios, valores, hacer lo correcto en la vida. Cuando no hay eso, los placeres, los deseos, los impulsos nos destruirán. Los impulsos, los deseos, los placeres. Donde no hay sobriedad y dominio propio, lo gobiernan los impulsos, placeres y deseos, efímeros y temporales. Y fíjate esto que es importante de considerar. La vida de este hombre, la batalla la pierde por no tener control de sí mismo, por no tener dominio propio. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, hay un consejo bueno allí, ¿verdad?, de parte de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque Dios al que ama, lo ama celosamente. Por eso debemos de despojarnos del peso que nos asedia y podamos correr la carrera con paciencia y sosiego, en paz con el Señor. Así que estamos acá en este capítulo 8 y vemos que el carnero no pudo ser librado del macho cabrío. Se engrandeció y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, con la muerte de Alejandro salen cuatro generales, reyes, que eran parte de su gran imperio, y se divide el imperio griego, o el imperio del macho cabrío, el imperio que había conquistado Alejandro el Grande. Y dice que de estos cuernos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es importante que de esos cuatro reinos de la división del reino griego, Ptolomeo se quedó allí en Egipto, Etiopía, Libia. Ptolomeo XII viene siendo el papá de Cleopatra. Ustedes han escuchado hablar de Cleopatra, una reina, la reina egipcia. Casandro se quedó en Macedonia, Turquía, esas áreas de la puerta de Europa. Silímaco tomó lo que era en sí, lo que era Irán, Irak y estas regiones. Y hubo un rey que se quedó allí en Siria y se tomó a Palestina, Seleuco. Este viene siendo de la descendencia de este Seleuco fue que sale Eustoquio Epifanes IV. Y eso es lo que ve el profeta
del cuerno pequeño. Dice el 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Recuerda que el macho cabrío perdió el cuerno que tenía entre los ojos, entre los dos ojos, pero la bestia quedó viva. Por eso no se habla de la muerte de la bestia, sino que estando en su cúspide, en su esplendor, el macho cabrío, estando con todas sus fuerzas, el cuerno fue quebrado y luego salieron 4 cuernos, y de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño, que es el reinado o el gobierno en esta parte de Siria, Palestina, de Eutoquio Epifanes IV. Eutoquio Epifanes IV se declaró el mismo Zeus Epifanes, o sea, Dios, el Dios que podía agarrar el cielo con sus manos. El Dios se declaró Dios, Señor. Y este hombre que representa el cuerno pequeño creció hacia el sur y al oriente, a la tierra gloriosa. Se dice que Eutoquio Epifanes IV llegó para conquistar Egipto, pero allí había un protectorado de Roma. Ya Roma estaba avanzando poco a poco, y cuando él llega allí, el que le da la bienvenida fue un hombre que él conocía, pero él fue allí a apoderarse de esta parte de la tierra de los egipcios. Ya los Ptolomeos habían perdido el poder, o la dinastía de los Ptolomeos, y resulta de que cuando él llega allí, pues lo toma este general, le da la bienvenida, y este general le hace un círculo donde él estaba parado, le hace un círculo y le dice: lo que vas a hacer, dilo ahora. Eutoquio Epifanes se dio cuenta de que no iba a poder con ese ejército y se fue hacia el sur, hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la mundanalidad y a causa de la apostasía que había en Judá, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es importante notar esto porque es parte de las cosas que acontecieron 360 años después que Daniel ve la visión. Esto ocurre 360 años después que Daniel ve la visión. Este hombre llega a la tierra santa, a Jerusalén, oiga, y hace estragos. Se dice que mató más o menos 20,000 judíos en 3 años y medio. Ocurrió toda esta parte de lo que Daniel está viendo y que luego acontece tal como él lo ve. Sacrificó una marrana en el altar, una puerca,
Este Antíoco Epifanes IV era un prototipo de anticristo. No era el anticristo, era un prototipo. Porque así va a ocurrir en lo que queda o en lo que falta de historia de las cosas que han de acontecer. Dice, y a causa de la apostasía le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La levadura griega se metió hasta en los rincones de las familias hebreas. Se dice en Macabeos que los judíos en uno de sus discursos decían que ellos eran muy distintos a los demás pueblos, que era necesario que trajeran la cultura pagana de los pueblos a sus ciudades y a sus familias. Cuando se pierde la esencia de lo que somos, cuando se pierde la visión y el propósito por lo cual Dios nos ha llamado, cuando se pierde el diseño de su nitidez, de su originalidad, que no sabemos ya ni quiénes somos. Cuando se mezcla, recuerde que el enemigo le gustan las mezclas. A él no le importa que tú tengas una religión. A él le gusta que la gente tenga una religión. Pero mezclar lo bueno, lo limpio con lo sucio, lo santo con lo profano, lo mundano, traerlo a la casa de Dios. Y nosotros ir a donde cohabitan los mundanos. Se dice que en ese tiempo ya se hacían los tipos de esas participaciones atléticas. Recuerda que los griegos son los padres, los creadores de las olimpiadas. Y hacían estos deportes y ya se dice la historia que ya los sacerdotes aceleraban el culto, que fuera rapidito el culto, porque necesitaban ir a participar y a ver los juegos que se hacían. Ir a sentarse a las gradas para participar de las actividades deportivas. Si usted se pone a ver, el deporte es una religión y toma tiempo y quita tiempo. No es malo hacer deporte, no estoy diciendo que es malo, pero cuando tú le quitas a Dios su parte y esa parte se la das al César, es allí donde estamos mal. Los sacerdotes hacían los sacrificios rápidos, las liturgias rápidas, los sermones eran rápidos para ir a participar de las actividades deportivas, de los juegos, de las gimnasias. Y eso se hacía, esas prácticas las hacían desnudos, totalmente desnudos. No era un chorcito, no, eran desnudos. Por eso usted ve que cada día las mujeres cuando van a participar en las postas atléticas de las Olimpiadas, usted no ve que cada día tienen menos trapo encima para que no les pese mucho y lograr mejores tiempos. Cuando usted no va a una reunión de Dios por irse a un estadio, usted está dejando que la apostasía se apodere de su corazón. Por eso el capítulo que leíamos de acá de Santiago
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Resistí, dice aquí el 7. Someteos a Dios y resistí al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. Saquemos la apostasía de nuestras vidas. Limpiémonos, ¿verdad? Porque esto es lo que pasa y fue lo que le pasó a Judá. Que la apostasía se apoderó de la nación. Eustoquio Epifanes vino como un ejecutor sobre la nación y allí hubo mucho dolor. La apostasía siempre trae dolor. El pecado trae dolor. Por eso el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8 nos dan una mayor imagen, una mayor visión de lo que Daniel escribió. Más adelante le entregaremos otra parte de lo que es todo este escenario profético y de lo que va, de las cosas que van a venir, del nuevo orden mundial, de las nuevas cosas que van a acontecer. Pero es necesario mirar hacia atrás, estudiar un poco la historia universal, estudiar geografía universal, para ubicarnos bien en los escenarios, en los tiempos de los pueblos que ahora tienen otros nombres, pero que siguen siendo los mismos pueblos con nombres distintos. Hay naciones que han cambiado el nombre. Y como hay reyes que aparecen y emergen y le pueden cambiar le gusta cambiar hasta los diseños, hasta el escudo, la bandera, el nombre de la nación, el nombre de los pueblos. Si una montaña se llamaba, por decir algo, la montaña de la Rosa, entonces llega él y le pone otro nombre a la montaña. Por eso es bueno que estudiemos Daniel. Les invitamos para que estudiemos Daniel y Apocalipsis y Ezequiel. Son libros proféticos que nos hacen ver los tiempos que vivimos. Lo que está aconteciendo en el mundo son los tiempos que ellos profetizaron. Así que quiero orar, agradecer a Dios por darnos este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, el Rey de las Naciones, el testigo eterno, la estrella resplandeciente de la mañana, el que fue, el que es y el que será, el primero y el postrero, que sus ojos son como llama de fuego y sus pies bruñidos en bronce, su espada aguda en su boca y tiene las 7 estrellas en su diestra. Padre, en ese nombre maravilloso nos humillamos. Te pedimos que traiga sobre nosotros un corazón, un deseo de estudiar la palabra, de escudriñar la historia, Señor, de conocer y saber tus profecías y conocer a tus profetas que nos hablaron, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que tenemos la palabra profética más segura. Y esto nos enamora de ti, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que es nuestra esperanza, porque ahí están tus promesas y tus pactos. Aquí estamos, Padre, nos humillamos delante de ti. Y te pido por mis hermanos, Señor, por las familias que se han conectado. Ruego, Señor, que les bendigas y que desate sobre ellos el deseo, la pasión de conocer. Danos el don del conocimiento, Señor, de la revelación, de la sabiduría de tu palabra, Señor. Pues tenemos la palabra profética más segura que alumbra
en cualquier tipo de oscuridad, en cualquier escenario y en cualquier espacio que pueda haber. Padre, los tiempos que vivimos son los tiempos finales. Quedan poco tiempo, Señor. Así como Daniel vio esta profecía, 360 años, Señor, después que él la vio, sucedió y aconteció, tal como usted se lo reveló. Hay mucha profecía aquí que queda por delante, Señor. Y que es necesario que nosotros la conozcamos para saber en qué tiempos estamos. Ayuda a la iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo. Ayúdanos a hacer lo que usted ha dicho que somos. Ayúdanos a pensar como usted ha dicho que pensemos. Ayúdanos, Dios, a hablar como usted ha dicho que hablemos. Limpia nuestros labios. Limpia nuestros pensamientos. Limpia nuestro corazón. Limpia el alma, Señor. Limpia la mente, Padre Santo. Amplía el radar del Espíritu, Señor, en nuestro espíritu. Ayúdanos a avanzar, Señor, en el nombre de Yeshua. Pido por mis hermanos, pido por la iglesia, pido por tu pueblo, oh Dios de los cielos. Que nos despojemos, Señor, de toda carga que asedia, de todo peso, Señor. Que nos despojemos de todo deseo mundano, Señor, de todo apetito de la carne, oh Dios de los cielos. Y que podamos tener dominio propio, Señor, sobriedad, oh Dios, fidelidad, integridad, Señor. Límpianos con tu sangre, lávanos de todo pecado, Señor, oh Dios de los cielos, y ayúdanos en tu nombre santo. Te lo ruego, Padre, en esta mañana preciosa. Bendigo los hogares, las familias, bendigo los padres, las madres, bendigo a los jóvenes, a los niños. Gracias, Señor. Amén y amén.